Sean todos bienvenidos. En este día les hablaremos sobre cuadriláteros y paralelogramos. ¿Qué son los cuadriláteros? Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados, es decir, es una figura formada por 4 líneas rectas cerradas. ¿Cuáles de las siguientes figuras son cuadriláteros? Como nos encontramos frente a un polígono, se tienen que cumplir 3 condiciones. La primera de ellas, ser una figura plana, estar formada por rectas y luego tienen que estar cerradas. Además que tienen que tener 4 lados. A simple vista pareciera que las siguientes figuras tienen 4 lados, pero vamos a confirmar si esto es cierto. En la primera figura nos encontramos con 1, 2, 3 y 4 rectas. Además es una figura plana, pero no está cerrada, está abierta, por lo tanto no es un cuadrilátero. En la siguiente figura, aparentemente parece un cuadrado, pero no está formada por líneas rectas, son líneas curvas. Esto no es un cuadrilátero. En la figura siguiente, tiene 4 líneas rectas y además están cerradas, por lo tanto sí es un cuadrilátero. Y la siguiente tiene 4 líneas rectas, es una figura plana, las líneas están cerradas y como cumple estas condiciones sí es un cuadrilátero. La siguiente figura también tiene 4 líneas rectas, están cerradas y además es una figura plana, también es un cuadrilátero. Ahora, ¿es la siguiente figura un cuadrilátero? La respuesta es no. Esto no es una figura plana, es una figura que tiene volumen. Entonces sería un poliedro. Más exactamente un cubo. Por lo tanto, no es un cuadrilátero. La suma de los ángulos de un cuadrilátero es siempre igual a 360. En la figura tenemos un cuadrilátero, un cuadrado. Todos sus lados y ángulos son iguales y todos miden 90 grados. 90 más 90 es 180, 180 más 90, 270, 270 más 90 es 360. Siempre será así cuando tenemos un cuadrilátero. En la siguiente figura, aunque es diferente, si sumamos todos sus ángulos debe dar 360. Y como vemos, efectivamente es así. Todo cuadrilátero es realmente 2 triángulos juntos. Como sabemos, los 3 ángulos en todos los triángulos suman 180. Y al ser 2 triángulos, 180 más 180 es igual a 360. Elementos de los cuadriláteros. Un cuadrilátero tiene 4 lados. Son líneas o segmentos que se unen a los vértices que pueden o no ser iguales entre sí. Vértices. Son los puntos de intersección de los lados. Cada cuadrilátero tiene 4 vértices. Ángulos interiores. Son los ángulos visibles que están determinados por los lados que los conforman. Los ángulos interiores de un cuadrilátero suman 360. Ángulos exteriores. Son los ángulos que se forman con líneas, lados, imaginarios que coinciden con las líneas del cuadrilátero. Clasificación de los cuadriláteros. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos. Los lados opuestos son paralelos e iguales. Entre estos tenemos el cuadrado, el rectángulo, el rombo y romboide. No paralelogramos. Los lados no son paralelos, y entre ellos están el trapecio y el trapezoide. Los paralelogramos. Estos tienen todos sus lados paralelos 2 a 2. Esto quiere decir que los lados opuestos son paralelos entre sí. Los paralelogramos pueden ser romboides, rectángulos, rombos y cuadrados. No paralelogramos. Son todos aquellos cuadriláteros que no cumplen la condición de los paralelogramos. Dentro de esta categoría podemos distinguir 2 grandes grupos, que son los trapecios y trapezoides. Los trapecios Son cuadriláteros que tienen dos lados paralelos.
que se llaman base mayor y base menor. Los trapecios pueden ser: trapecio rectángulo es aquel que tiene un lado perpendicular a sus bases. Trapecio isósceles es aquel que tiene los lados no paralelos de igual medida. Trapecio escaleno es aquel que tiene sus 4 lados desiguales, siendo sus ángulos interiores también diferentes entre sí. Trapezoides son cuadriláteros que no tienen ninguno de sus lados paralelos entre sí. Se dividen en simétricos, tienen un eje de simetría interno. Asimétricos o amorfo no tienen un eje de simetría interno. Con lo que hemos explicado hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo podemos calcular el área de un cuadrilátero? Pues, ¿cómo calcular el área de un cuadrilátero? Para calcular el área del cuadrado tenemos la siguiente fórmula, que es lado por lado, o lado al cuadrado. Tenemos un cuadrado, esto quiere decir que todos sus lados son iguales. En este caso miden 5 centímetros, y siguiendo la fórmula de lado por lado o lado al cuadrado, tenemos 5 centímetros por 5 centímetros, que en total nos daría 25 centímetros cuadrados. Área de un paralelogramo. Para sacar el área de un paralelogramo tenemos la siguiente fórmula. Área es igual a base por altura. Tenemos un ejemplo. En este paralelogramo tenemos como base 10 centímetros y como altura 5 centímetros. Entonces, usando la fórmula, tenemos que área es igual a base, que son 10 centímetros, por altura, que son 5 centímetros. Multiplicando esto nos dan 50 centímetros cuadrados. Entonces, el área de este paralelogramo son 50 centímetros cuadrados. Área de un trapecio. Para el área de un trapecio tenemos la siguiente fórmula. Área es igual a altura multiplicada por base mayor más base menor entre 2. Acá tenemos un ejemplo. Base menor serían 6 centímetros, base mayor 10 centímetros y la altura 4 centímetros. Siguiendo la fórmula, tendríamos 6 más 10 por 4 sobre 2, nos daría igual a 32 centímetros cuadrados. Área de un rombo. Para encontrar el área de un rombo tenemos la siguiente fórmula. Área es igual a diagonal mayor multiplicado por diagonal menor y dividido entre 2. Siguiendo esta fórmula, tenemos diagonal mayor es igual a 8 centímetros y diagonal menor a 6 centímetros. Ahora, siguiendo la fórmula en este ejemplo, nos quedaría área es igual a diagonal mayor, que es 8 centímetros, por diagonal menor, que son 6 centímetros. Todo esto dividido entre 2, que nos da un total de 24 centímetros cuadrados. Gracias. Gracias.